Continuamos dándole seguimiento a todo lo que ocurre en Estados Unidos referente a este nuevo periodo de gobierno que debe comenzar el 20 de enero. Y es que lo más reciente es que el actual mandatario Donald Trump, sin todavía aceptar su derrota, ha dado pie a que pueda empezar esta transición de poder en la Casa Blanca. Pero para ponernos en contexto, les he preparado la siguiente nota. Luego de las elecciones, Estados Unidos se ha visto envuelto en un ambiente de zozobra e incertidumbre. Y es que mientras el reloj seguía corriendo, un interrogante se hizo cada vez más común. ¿Qué pasaría si Donald Trump no cedía el poder en el tiempo oportuno para hacer la transición antes del 20 de enero? Pero después de que la Administración de Servicios Generales a cargo de Emily Murphy asegurara que Joe Biden es el aparente ganador de las elecciones, el todavía presidente del país norteamericano escribió en Twitter lo siguiente: "Nuestra causa continúa fuertemente. Seguiremos luchando y creo que prevaleceremos. Sin embargo, en el interés de nuestro país, recomiendo que Emily y su equipo hagan lo que haya que hacer en relación con los protocolos iniciales y he dicho a mi equipo que haga lo mismo". De esta manera, inició la transferencia del poder de forma legal, pues la Ley de Transición Presidencial establece que la Administración de Servicios Generales debe ratificar los resultados electorales antes de comenzar dicha transición, para la cual se cuenta con un presupuesto de $9.9 millones y 4,000 puestos de trabajo que deben ponerse a disposición del equipo de Biden, además de la dotación de oficinas, contraseñas y correo electrónico del gobierno. Al nuevo presidente electo también se le deberá dar acceso a información clasificada y a reuniones de inteligencia de alto nivel. Informó para ustedes Madeleine Guevara, Next Noticias. Y para profundizar en este tema, he invitado al noticiero estelar al señor Francisco Carreira. Él es abogado en Derecho Internacional. ¿Cómo está? Bienvenido al noticiero. Muchas gracias, Made. Un verdadero placer estar con ustedes en este programa. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y como tú has expresado en tu reportaje, lo que está viviendo el pueblo de Estados Unidos después de las elecciones del día 3 de noviembre ha sido una total incertidumbre. Y la incertidumbre se debe a que cada estado miembro de la Unión tiene el poder de controlar las elecciones porque así lo dispone la Constitución americana. Y esto significa, al final de las elecciones, que hay que certificar a quién gana. Todos sabemos que la prensa norteamericana ha hecho lo que ha hecho durante toda la historia reciente de ese país, que ha sido declarar el ganador de las elecciones. Y esto ha sido respetado hasta este momento, en donde no hay todavía la certificación de 4 estados que son los más importantes en el tema de los votos electorales. En este momento, si bien es cierto que se puede asumir que el candidato Biden está más cerca de tener los votos electorales, la situación legal que tiene cada estado es diferente. Por ejemplo, en el estado de Pensilvania, uno de los donde hubo más controversia, un juez federal al principio emitió una orden suspendiendo la certificación. Recientemente, el Tribunal Federal de Apelaciones de ese estado revocó esa orden y ahora quedan pendientes algunos recursos que, de ejercerse esta materia en este estado, pudiera llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. En los otros estados todavía se está definiendo esto y la situación pues es una total incertidumbre, porque en Estados Unidos nunca había habido una votación tan grande por correo. Es un derecho que las personas tienen, los residentes en el estado, de pedir una balota de votación y ponerla en el correo. Y las acusaciones que se han hecho con respecto a la existencia de un fraude electoral, por un lado, pues cuestionan
si la diferencia de votos entre el candidato Biden y el presidente Trump es significativa en algunos casos, aún la comprobación de fraude, como dijo hoy el Tribunal Federal de Apelaciones, no implica un cambio en el resultado final. Esto es lo que está ocurriendo y lo que se está decidiendo en los diferentes tribunales de cada estado, en donde pues hasta que no haya una certificación oficial de declarar un ganador, todavía no hay un ganador, aunque el candidato Biden esté más cerca de la victoria que el presidente Trump. Como explicaste hoy, la Oficina General de Administración, que es la que tiene a su cargo autorizar el proceso de transición, el cambio de mando en el poder, ha ido adelantando pues lo que le corresponde en el evento de que tenga el candidato Biden los votos electorales que le hacen falta para ser declarado oficialmente el ganador de las elecciones. Pero mientras tanto, hasta el día 14 de diciembre, que es la fecha en la que el colegio electoral debe reunirse para recibir las certificaciones completas, pues esta incertidumbre va a continuar a nivel judicial. Lo correcto dentro de esto, y creo que lo que ha llamado pues la atención y las acusaciones han sido de un fraude masivo en diferentes estados, y esto de alguna manera los tribunales ahora tienen que decidir exactamente qué es lo que se va a hacer, y eso es el proceso que estamos viendo ya desde hace algunas semanas y va a continuar por algunas semanas más hasta que los tribunales tengan la oportunidad de decidir y también la Corte Suprema de Justicia tenga la oportunidad de decidir si va a tomar algún caso de esto o para decidirlo ya en última instancia. Señor Carreira, en este sentido, hablar de un fraude en Estados Unidos, donde es bueno, uno de los países que uno piensa más democráticos que existen, y que si estuviera pasando tal vez en un país de Latinoamérica, ya Estados Unidos tal vez se hubiera alzado, o sea, hubiera dicho algo respecto a ese país. ¿Cómo deja a Estados Unidos la posibilidad de un fraude en su sistema electoral? Mira, yo creo que con independencia del resultado final que los tribunales puedan emitir a favor de un candidato o de otro, el sistema de votación de Estados Unidos ha sido cuestionado, va a seguir cuestionado por la forma como cada estado lo regula. Hay estados en donde te dicen que la votación por correo debe ser enviada hasta el día de las elecciones, otros estados te dicen que no. Lo que se ha comprobado es que en las listas de votación hay personas fallecidas que recibieron estas balotas para votar. Es decir, creo que todo el sistema de votación va a seguir siendo cuestionado hasta que se determine entonces las fórmulas para que esto no ocurra. El problema de los votos de personas residentes fuera del estado principalmente se originó debido a la gran cantidad de militares que siguen siendo residentes del estado en donde viven, aunque presten servicio en otros estados o en otras bases. Por esa razón es que se contempla el voto de las personas que no residen en el estado. Pero en esta elección se ha demostrado que han votado mucho más de las personas que debían haberlo hecho. Se ha demostrado que hay cantidad de personas fallecidas que participaron de alguna manera en la elección, y lo que pues todavía falta por determinar es si eso afecta o no afecta el resultado de la votación. El otro elemento que yo creo que es muy importante ha sido la cantidad de votos que esta elección ha generado. No era una regla para el gobierno, para las elecciones americanas, que se votara más del 50% de los electores por la forma como hay que registrarse y todo lo demás. Pero en este caso, pues esto ha sido sobrepasado de una manera increíblemente grande. En otro estado que yo creo que vale la pena mencionar, con independencia pues del tema electoral presidencial, es el estado de Georgia, en donde se ha convocado ya
a una elección para el 5 de enero para escoger los miembros del Senado. Y esto es de extrema importancia para el candidato Biden y para el mismo presidente Trump, ya que de ganar un republicano tendría el Partido Republicano el control del Senado de los Estados Unidos, y de ganar el Partido Demócrata pues tendría un elemento más de control, teniendo ellos ya el control de la Cámara de Representantes. Pero para mí y para muchísimos, el sistema de votación de Estados Unidos es algo que va a tener que ser revisado para que tenga una garantía realmente de que votan los que deben votar, se cuentan los votos en la forma en que se deben contar, para que vuelva una vez más la tranquilidad de este proceso que de verdad ha sorprendido no solamente al mundo, a los mismos norteamericanos, porque nunca pensaron pues que el sistema estaba como tan relajado que se pudieran hacer las irregularidades que han sido presentadas con las pruebas, declaraciones juradas, etcétera, en los tribunales, que eso pues, cuestiona muchísimo la decisión final y queda esa duda si de verdad quien dicen que ganó es de verdad el ganador. Esto Abogado, es una gran crisis. Sí, claro, definitivamente. Muy importante lo que menciona también acerca del Senado. Le quería preguntar también, en el caso de las votaciones del colegio electoral, como usted lo menciona, es el próximo 14 de diciembre, ya hay algunas teorías en donde dicen que algunos podrían no votar con los votos de su estado. Eso es posible, sé que es raro, sé que no suele pasar, pero algún colegiado podría votar en contra de lo que votó la población de ese estado en estas votaciones del colegio electoral. Bueno, la regla es que el ganador en un estado tiene los votos electorales del colegio electoral. Creo que nunca se ha dado una situación, vamos a decir, esto técnicamente podríamos decir como una especie de rebeldía, en donde alguien pues decida no votar. Esto yo creo que habría que verlo. He visto todos estos comentarios relacionados con que no se va a dar la elección como debe darse. Yo creo que en este sentido la Constitución norteamericana es muy clara de que la persona que tiene 270 votos electorales gana la elección con independencia de la votación popular. Hay muchos casos en donde quien gana la presidencia no necesariamente gana la elección por voto mayoritario, porque el sistema está diseñado para el que gana el Estado tiene esos votos electorales, y habrá que ver qué va a ocurrir el día 14 de diciembre. Abogado, la Constitución no obliga, reunión, no obliga a los del colegio electoral a votar por los que votaron, por el que ganó los votos dentro del Estado. Técnicamente deberían votar por quien ganó en el Estado. Por eso es el tema de la certificación. Okay. La importancia de la certificación estatal es que esa certificación dice en el Estado X ganó el candidato tal, y esos votos electorales deben suscribirse a nombre de ese candidato. Yo creo que habría que ver que de verdad esto no va a funcionar así, y sería otro elemento nuevo, un elemento, tú sabes, adicional a la historia de las votaciones en Estados Unidos, que sería inaudito. Ya para ir terminando la entrevista, señor Carreira, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo se lleva una transición de un cambio de gobierno? ¿Qué debe estar ocurriendo en la Casa Blanca? ¿Qué poderes se le van? Ya adelantamos algunas cosas, el presupuesto que tiene a su favor el señor Biden, algunos puestos de trabajo. ¿Qué ocurre en este periodo de transición de poder? Bueno, el periodo de transición de verdad que requiere la cooperación del presidente titular y la cooperación del presidente electo. En este momento yo creo que eso es lo que está en un periodo de crisis, porque el presidente Biden todavía no es un presidente electo, aunque se van adelantando todo lo que se pueda adelantar hasta que se aclare el tema de las certificaciones. O sea, de repente la información clasificada todavía no se le estaría entregando al señor Biden. Entiendo que todavía no, hasta que no haya una certificación completa de que él es el presidente electo. Ya en esta materia de seguridad, el presidente electo tiene derecho a recibir toda la información de seguridad que recibe el presidente de los Estados Unidos, como es normal,
pero en este momento estamos en esta encrucijada de que el candidato Biden todavía no es considerado el presidente electo, aunque le falte muy poco para hacerlo. Perfecto, yo creo que quedamos pues mucho más claros en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Muchas gracias, señor Carreira, gracias por aceptar este llamado de Next Noticias para aclararnos la situación en Estados Unidos y la transición de poder de la Casa Blanca. Gracias y saludos.